Esta presentación corresponde al tema 5, la conducción de las reuniones, dentro de la asignatura de habilidades sociales. A lo largo de la vida, los individuos de todas las etnias y culturas y de cualquier estatus social vivirán y experimentarán relaciones y situaciones con los otros y el entorno que pueden tornarse conflictivas. El conflicto, lejos de que sea algo bueno o malo, queda definido por la forma en que reaccionamos ante él. Sin embargo, numerosos autores están de acuerdo en que no existe una definición clara de conflicto, por lo que se proponen algunas de las siguientes. Enfrentamiento entre dos interpretaciones distintas sobre una misma realidad por parte de dos agentes diferentes. Estado psíquico de un individuo cuando se encuentra entre dos o más exigencias internas contradictorias o dos puntos de vista que chocan entre sí ante la posibilidad de conciliación. Aunque existan numerosas definiciones, sí que podemos destacar dos características comunes esenciales. Dentro del conflicto hablaríamos de problema y crisis de crecimiento. Problema que puede ser interno o externo y una crisis de crecimiento relacionada con el desarrollo de la personalidad. Las características de un conflicto son las siguientes. Inherente a las relaciones sociales, favorece el crecimiento personal y del grupo. Se ponen en juego acciones, pensamientos, sentimientos, emociones y percepciones de los miembros. No se pueden evitar y aparecen a lo largo de la vida. Los conflictos pueden aportar resultados positivos o negativos. Entre ellos podemos destacar los siguientes. Dentro de los positivos, incrementa la motivación. Propone puntos de vista alternativos. Mejora el rendimiento del grupo y promueve la cohesión y creatividad. Dentro de los aspectos negativos, se reduce la comunicación. Aumenta la inseguridad y hostilidad. Se establecen juicios y se produce la desintegración del grupo. Dentro de las teorías psicológicas de los conflictos nos encontramos con las siguientes. La teoría psicodinámica de Freud. Da importancia a las emociones y fuerzas internas para el desarrollo de la personalidad. A medida que los conflictos psicológicos se resuelven, se va configurando la personalidad. Teoría del campo psicológico, de Lewin. La conducta individual se analiza dentro del campo psicológico completo de la persona. La conducta es una función de la persona y del entorno. La teoría cognitiva. Entiende que la forma en que un sujeto se enfrenta a situaciones de la vida diaria dependerá de su personalidad, experiencias que han vivido y el contexto donde se den, además de las decisiones que tome el sujeto. Teoría sobre los conflictos. Los grupos que se enfrentan a un conflicto desarrollan ideologías que les permiten estar unidos frente a sus enemigos y justifican sus acciones. Teorías volcánicas. El conflicto se divide en dos fases. La primera, acumulación de ansiedad y frustración, y la segunda, arranque espontáneo de ira. Los distintos tipos de conflictos con los que nos podemos encontrar son los siguientes. El conflicto intrapersonal. Son conflictos que se originan por creencias y valores internos de las personas y pueden ocasionar problemas psicológicos. El conflicto interpersonal, que se da entre dos o más personas. El conflicto intragrupal, que se da dentro de un grupo. El intergrupal, que se da entre dos o más grupos. El conflicto real o instrumental, que surge por la incompatibilidad de objetivos. El conflicto irreal o expresivo, por necesidad de liberar tensiones. El conflicto latente, se da por aspectos afectivos y emocionales. El conflicto manifiesto, las personas implicadas son conscientes del conflicto. El conflicto de procedimiento, desacuerdo entre acciones para alcanzar el objetivo. Conflicto de metas, desacuerdos de objetivos y valores. Conflictos conceptuales, desacuerdos sobre ideas, teorías y opiniones. Conflictos de roles, dificultad para respetar las acciones de las personas que forman el grupo. La resolución de conflictos sigue los siguientes pasos. Definir el problema, de manera que no sean emitidos juicios de valor, destacando los hechos relevantes del conflicto e identificando el problema. Analizar las posibles causas, identificar las causas, valorar qué está afectando a las partes implicadas. Buscar alternativas y presentar el mayor número de soluciones posibles. Analizar y evaluar esas alternativas que satisfagan a todas las partes. Toma de decisiones, teniendo en cuenta las consecuencias positivas que acarreen y la posibilidad real de realizarlas. Poner en práctica las alternativas propuestas, teniendo en cuenta el lugar y momento más adecuado. Valorar los resultados, que el conflicto se haya solucionado. De no ser así, se rehace el proceso. Los mecanismos se clasifican en exógenos y endógenos. Los primeros necesitan de la parte de un tercero para la intervención, mientras que los endógenos, las personas implicadas, resuelven el conflicto por sí mismas.
Dentro de los exógenos, la justicia, las partes encuentran la solución a través del litigio de los tribunales. Mediación. Un tercero facilita la negociación entre las partes para llegar a un acuerdo. Arbitraje. El tercero representa una institución con autoridad para exigir el cumplimiento del acuerdo que se ha alcanzado. Dentro de los mecanismos endógenos. Confrontación. Forma primaria de resolución de conflictos. Genera un ganador y un perdedor. Negociación. Dos o más partes dialogan y conducen a un acuerdo mutuamente aceptado. Acomodación. Una de las partes satisface los intereses de la otra, aun sacrificando los suyos propios. La mediación es un proceso caracterizado por la presencia de un tercero neutral que facilita la comunicación y que ayuda a analizar los intereses de las partes en conflicto con el fin de conseguir acuerdos. Los mediadores no imponen soluciones, lo que tratan es de satisfacer las necesidades de las partes que están implicadas en el conflicto. Regulan el proceso de comunicación y conducen la negociación para llegar a una solución con la que todos queden satisfechos. La mediación es confidencial, voluntaria y estará basada en el diálogo. El proceso de mediación tiene 5 fases: entrada, cuéntame, situarnos, arreglar y acuerdo. Las habilidades de mediación son las siguientes: la escucha activa, la estructuración, la empatía y los mensajes en primera persona. La negociación hace referencia a la voluntad para encontrar una solución que satisfaga a todas las personas implicadas, confrontando sentimientos, ideas y opiniones, con el fin de que las personas no se enfrenten. Encontramos 2 tipos de negociación: colaborativa, que es la que debe imperar en los centros educativos, ya que hay un vínculo afectivo y de igualdad entre las partes, y la competitiva, donde la persona se posiciona sin tener en cuenta a la otra persona. Se proponen diferentes estrategias de negociación. La flexibilidad. Una de las partes renuncia a todo o a parte de lo que pretende conseguir, porque antes que vencer es más importante complacer a la otra parte y evitar el conflicto. Rivalidad. A través de la presión y coerción aparece la competencia entre las partes con el fin de obtener ventaja con respecto al resto. Solución de problemas. Colaboración entre las partes para alcanzar una solución que contente a todos. Inacción. Las partes del conflicto evitan esforzarse por negociar. Y por último, el abandono, que supone el fin de la negociación. Los pasos a seguir dentro del proceso de toma de decisiones son los siguientes: definición del problema, generar conductas alternativas posibles, consecuencias de cada resultado, elección de la acción, poner en práctica dicha acción elegida, control del proceso al realizar la acción y evaluación de los resultados finales. Los principales motivos por los que se desencadenan los conflictos entre los niños son el egocentrismo del niño y su propia personalidad, su necesidad de autoafirmación y autonomía, miedo y ansiedad por parte del niño, el ambiente familiar que condicionará su forma de actuar, la dificultad para controlar sus impulsos y regular las emociones, baja tolerancia a la frustración y la influencia de los medios de comunicación. Ante la aparición de los conflictos, los niños pueden actuar de diferentes formas. Competición, yo gano y tú pierdes. Acomodación, yo pierdo, tú ganas. Evasión, yo pierdo, tú pierdes. Y colaboración, yo gano, tú ganas. Junto con la familia y la escuela es importante que se trabajen aspectos previos como los siguientes: control de impulsos, habilidades de comunicación, empatía y conocimiento y expresión de las emociones. El educador infantil actuará como mediador para poder hacer frente a los conflictos de los niños y niñas que se encuentran en el aula. Para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: ante las situaciones empleamos diferentes criterios. Ayudar al niño a ver el punto de vista de los otros, lo cual suele resultar difícil. Escuchamos a los niños y les ayudamos a identificar sus propios sentimientos. Hay que tratar de ser paciente y darles tiempo para que traten de resolver los conflictos independientemente. Se le plantea ideas a los niños y se le proponen alternativas posibles de solución. Ofrecer opciones a los niños antes de proporcionarles la solución de primeras. Ofrecerles opciones para llegar a dicha solución del conflicto y establecer reglas para el futuro. Definir bien las necesidades de cada uno y que traten de reconocer sus sentimientos. Aquí finaliza la presentación del tema 5, la conducción de las reuniones, perteneciente a la asignatura de habilidades sociales.